Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el peritoneo, ya entrando en lo que sería la cavidad abdominal. Bueno, el peritoneo, como ya sabemos, es una membrana serosa, al igual que lo sería como por ejemplo estructuras que hemos visto, el pericardio y la pleura, cuya función sería tapizar la cavidad de forma interna, o sea que en este caso el peritoneo va a cubrir la superficie interna de la cavidad abdominal y al mismo tiempo va a girar en ciertos puntos, o sea, se va a reflectar, va a cambiar de dirección y va a cubrir algunos órganos para protegerlos. Y entre esta parte del peritoneo y su otra porción que vamos a comentar ahora, pues vamos a tener un pequeño espacio igual lleno de líquido que tendrá otra función añadida, que sería evitar la fricción durante los movimientos del aparato o de los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Bien, entonces aquí primero una pequeña división. El peritoneo se va a dividir, al igual que lo hacía la pleura y lo hacía el pericardio, en dos láminas u hojas. Una porción parietal, que es la que cubre toda la superficie interna de la pared abdominal, y una porción visceral, que es cuando el peritoneo parietal cambia de dirección y se va hacia un órgano, lo cubre y vuelve hacia la pared. Bien, entonces recuerde que en medio de una hoja, entre la hoja parietal y la hoja visceral, o sea, quedaría en medio un espacio que en realidad es un espacio sumamente pequeño, aunque muy importante, que se va a denominar espacio o cavidad peritoneal. Bien, esa cavidad peritoneal va a contener lo que sería líquido peritoneal. Entonces aquí hay un detalle que debemos tener pendiente, al igual que como habíamos mencionado en el caso de los pulmones, los órganos que luego consideremos como intraperitoneales no son intraperitoneales porque se encuentren dentro de la cavidad peritoneal. Bien, recuerde que la cavidad peritoneal lo único que tiene es líquido peritoneal y dentro de las funciones de ese líquido peritoneal está evitar la fricción durante los movimientos de los órganos que se encuentran dentro de la cavidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tomar ese peritoneo y vamos a describir una serie de estructuras que se forman a partir de él. Ya nosotros conocemos sus funciones básicas, está el líquido peritoneal dentro, en medio de él, evita la fricción, cubre, tapiza la superficie de la pared y de las vísceras. Bien, entonces algo importante es que a nivel de la cavidad abdominal el peritoneo gira y cambia de dirección en ciertos puntos y también en algunos otros se puede engrosar y va a formar una serie de estructuras que vamos a denominar de forma general como formaciones peritoneales. Bien, entonces eso es lo que vamos a describir ahora. Antes de comenzar con lo que serían las formaciones peritoneales, tener pendiente que los órganos que están dentro de la cavidad abdominal se van a clasificar o existe una clasificación atendiendo a cómo cada uno de ellos se relaciona con el peritoneo. Vamos a ver esa parte primero. ¿Cómo se relacionan los órganos intraabdominales con el peritoneo? Recuerde tener en mente que el peritoneo tiene dos láminas, una parietal que cubre la pared y una visceral que cubre el órgano. Bien, entonces en esta primera imagen de acá, imagínense que esta parte de acá es la pared del abdomen, que luego lo vamos a ver con esta imagen de abajo. Entonces fíjese cómo el peritoneo parietal viene cubriendo la pared, en un punto gira hacia el órgano, este cilindro que usted ve vacío, hueco, aquí es el órgano, por ejemplo el estómago. Entonces inmediatamente el peritoneo parietal gira, cambia de dirección y se dirige hacia el órgano, entonces se convierte en peritoneo visceral. Fíjese que envuelve todo el órgano, por eso se llama visceral, porque cubre la víscera, vuelve al mismo punto donde giró y vuelve a cubrir la pared. Y sigue, se continúa como peritoneo parietal. Entonces fíjese que entonces la cavidad peritoneal en este caso sería esto de acá, que está entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. O sea que el órgano, aunque es intraperitoneal en este caso, no está en la cavidad peritoneal, sino envuelto por peritoneo visceral. Entonces, el primer tipo de órganos que vamos a ver es lo que describimos acá, que son los órganos intraperitoneales. Un órgano intraperitoneal es aquel que está cubierto por peritoneo visceral en todas sus caras. Míralo acá. Aquí lo tenemos. El otro grupo de órganos que se relacionan con el peritoneo se denominan órganos extraperitoneales. Bien, pero ¿qué pasa con esos órganos extraperitoneales? Que los hay de dos tipos. Subperitoneales, porque se encuentran debajo del peritoneo, y retroperitoneales. En la imagen que tenemos acá, con la letra B, tenemos un ejemplo de órgano extraperitoneal, específicamente retroperitoneal.
Imagínese que esto es la pared posterior del abdomen. Mire cómo viene aquí el peritoneo parietal. Gira sobre la cara anterior de esa víscera, la cubre solamente en su cara anterior y sigue como peritoneo parietal. O sea, que los órganos extraperitoneales son aquellos que están por fuera del peritoneo y solamente son cubiertos por peritoneo visceral en una de sus caras. En el caso de los órganos subperitoneales, son cubiertos solamente en su cara superior porque quedan debajo del peritoneo, como es la vejiga urinaria. Y los órganos que son retroperitoneales, como este ejemplo de acá, por ejemplo, los riñones, quedan detrás, por lo tanto, solamente son cubiertos por peritoneo visceral en su cara anterior. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que hace el peritoneo. Lo siguiente, usted tiene peritoneo parietal que viene cubriendo toda la pared. En un punto ese peritoneo parietal gira, cambia de dirección, encuentra el órgano, lo cubre, lo envuelve completamente y lo hace un órgano intraperitoneal y en el mismo punto vuelve hacia la pared y la sigue cubriendo. Básicamente eso es lo que hace el peritoneo para que un órgano sea intraperitoneal. En el caso de los subperitoneales o retroperitoneales, el peritoneo viene tapizando la pared, le pasa por una de sus caras, pero no lo cubre completo y sigue hacia la pared. Bien, entonces básicamente eso es lo que tenemos aquí. Hay un tercer grupo de órganos, aparte de los intra y extraperitoneales, y son unos órganos que se denominan secundariamente retroperitoneales, como lo es el colon ascendente y descendente. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, son órganos que en vida intrauterina, como usted puede ver acá, son intraperitoneales. ¿Cómo usted lo sabe? Mira el peritoneo parietal que va cubriendo la pared, gira, envuelve el órgano visceral y vuelve otra vez hacia la pared a seguir siendo parietal. Entonces, eso es un órgano intraperitoneal. Ahora, eso fue en vida intrauterina. Luego, ¿qué pasa con ese colon ascendente o descendente? Que a medida que van pasando las semanas, ellos se adhieren, se pegan de la pared posterior del abdomen. Fíjese que un espacio que había aquí ya no existe, sino que están acoplados, pegados a detrás. Pero si usted diseca ese órgano, se va a dar cuenta que tiene peritoneo en todas sus caras. Ahora, si lo veo de frente, mire lo que parece. Peritoneo parietal, visceral en cara anterior y parietal. Como que solamente fue cubierto en su cara anterior, por lo tanto parece un órgano retroperitoneal. Por eso se conocen como secundariamente retroperitoneales. Bien, entonces ahí tengan esa clasificación pendiente que nos va a ayudar también a entender las diferentes formaciones peritoneales. Entonces, vamos a comenzar con las formaciones peritoneales que se denominan pliegues o ligamentos. Entonces, esto es una vista interna de la pared anterior del abdomen, o sea, la estamos viendo desde adentro. Esos son los rectos del abdomen y esos serían los músculos transversos, que son los más internos. Bien, entonces, si usted se fija, aquí vamos a tener una serie de pliegues o líneas de elevaciones. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y es que el peritoneo parietal, mientras va cubriendo la pared, la va tapizando, va encontrando en su camino una serie de estructuras que, para poder seguir, ¿qué tiene que hacer? Pasarle por encima. Entonces, al pasarle por encima, los está cubriendo. Y a ese pliegue que se forma por encima de las estructuras que él le pasa, se denominan pliegues peritoneales. Bien, entonces vamos a tener aquí una serie por debajo de la cicatriz umbilical de 5 pliegues. Ya marqué uno, al lado de ese tenemos 2 más, ahí llevamos 3, y al lado de ese 2 más, de ese, perdón, 2 más. Ahí tenemos 5 pliegues. Bien, esos pliegues le vamos a llamar pliegues umbilicales. Recuerde que se encuentran debajo de la cicatriz umbilical. Y es importante no solamente conocer que son 5 ni el nombre que vamos a dar ahora, sino cómo se forman. O sea, el peritoneo forma ese pliegue cuando le pasa por encima a qué estructura. Y ahí es que vamos. El pliegue único que se encuentra en el centro se conoce como pliegue umbilical medio. Es un solo, medio. Los que están a cada lado se conocen como pliegues umbilicales mediales. Le voy a poner números. El 1 es el pliegue umbilical medio. Los que tienen el número 2 son los pliegues umbilicales mediales. Y los que tienen el número 3 son los pliegues umbilicales laterales. Ahí tenemos los 5. 1 medio, 2 mediales, 2 laterales. Ahora, el pliegue umbilical medio se forma cuando el peritoneo le pasa por encima a una estructura embriológica que se encuentra obliterada en el adulto que se denomina uraco o tallo alantoide. El uraco era una estructura que en vida intrauterina comunicaba el vértice de la vejiga urinaria con la cicatriz umbilical
para el intercambio de fluido, en ese caso la orina. Bien, de forma patológica podemos tener una no obliteración, o sea que en el niño ya nacido, usted no se oblitere ese uraco tallolantoide. ¿Y qué pasa? Tiene una comunicación entre la vejiga y la cicatriz umbilical. Ese niño va a orinar por el ombligo, básicamente. Entonces, ya saben, pliegue umbilical medio, cuando le pasa por encima a la obliteración del uraco o tallo-alantoide. Los pliegues umbilicales mediales se forman cuando el peritoneo le pasa por encima a la porción obliterada de la arteria umbilical. Y por último, los pliegues umbilicales laterales se forman cuando el peritoneo le pasa por encima a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, si usted se fija, las únicas estructuras que forman pliegues umbilicales y que no están obliteradas son los pliegues umbilicales laterales. O sea que serían los únicos pliegues umbilicales que si usted lo corta sangran, porque ahí están los vasos epigástricos inferiores que no están obliterados, están funcionando y llevan sangre. Bien, tener eso pendiente. Recuerde también que entre cada uno de esos pliegues se forman una serie de fosas que se denominan fosas inguinales o fosas umbilicales. Bien, vamos a tener unas fosas, que se encuentran en medio de estas dos. Permítanme un momentico para borrar esto de acá. Bien, vamos a tener 3 pares de fosas, serían 6, que están delimitadas por los pliegues que ya conocemos. Las que se encuentran entre el pliegue umbilical medio y los mediales, que son estas, se denominan fosas supravesicales. Las que se encuentran entre el pliegue umbilical medial y el lateral, a cada lado, se denominan fosas inguinales mediales. Y las que se encuentran por fuera de los pliegues umbilicales laterales se llaman fosas laterales. Bien, recuerde que en las fosas inguinales mediales se encuentra una zona de debilidad de la pared que se denomina triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach, a través del cual atraviesan la pared las hernias que se denominan directas o adquiridas. Bien, y es por acá, a nivel del triángulo inguinal lateral, donde se encuentra el anillo inguinal profundo. Por lo tanto, ese es el triángulo por donde atraviesan las hernias que se denominan indirectas, porque estas son las únicas que atraviesan el anillo inguinal profundo, aunque ambas luego emergen por el anillo inguinal superficial. Bien, entonces vamos a pasar acá. El otro grupo de formaciones peritoneales ya se encuentran con relación a los órganos y vamos a tener 3: ligamentos, vamos a tener los mesos o mesenterios y vamos a tener los omentos, anteriormente conocidos como epiplones. Entonces, vamos a ir definiendo cada uno y vamos a ver cómo se forma. Bien, lo primero, un meso o mesenterio. Un meso o mesenterio es una doble hoja peritoneal que une un órgano intraabdominal con la pared posterior del abdomen. Lo fija y al mismo tiempo permite el paso de las estructuras vasculonerviosas. Bien, entonces, un ejemplo de meso o mesenterio, este que tenemos acá. Este órgano es el colon transverso. Entonces, fíjese cómo el peritoneo parietal que va cubriendo la pared gira, recuerda, como vimos en el ejemplo de ahorita, se vuelve visceral, lo envuelve, lo cubre y vuelve hacia la pared. Entonces, si usted se fija acá, donde gira 2 veces, hay 2 hojas o 2 láminas del peritoneo, una cerca de la otra, que sería esto de acá. Entonces, eso que usted ve ahí es el meso o mesenterio. Ese meso o mesenterio, recuerde, una doble hoja peritoneal que está haciendo, uniendo el colon transverso, o sea, el órgano, con la pared posterior del abdomen. Entonces, si volvemos a lo que habíamos dibujado anteriormente, podemos de nuevo evidenciar aquí lo que es el meso o mesenterio. Fíjese, decíamos que cuando el peritoneo parietal giraba, se volvía en visceral, cubría el órgano y volvía a ser parietal. Entonces, esta doble hoja peritoneal que se ha formado aquí, fíjese que está uniendo, está fijando el órgano a la pared posterior y es una doble hoja peritoneal. Entonces, eso es un meso o mesenterio. Recuerde que ese meso o mesenterio permite el paso dentro de él de estructuras vasculonerviosas que se dirigen hacia el órgano para llevarle sangre oxigenada, para drenar su linfa, para llevar la inervación y demás. Bien, entonces ya sabemos lo que es un meso o mesenterio. Como principal ejemplo de meso o mesenterio tenemos el mesenterio del intestino delgado. Los mesos toman su nombre del órgano al cual fijan a la pared. Hablamos de un mesoapéndice, de un mesocolon transverso. Entonces, cuando hablemos solamente del mesenterio, así con esa connotación,
nos estamos refiriendo al mesenterio del intestino delgado, que es el mesenterio más grande y siempre nos referimos a él simplemente como el mesenterio. Ya cuando hablemos del mesenterio de otro órgano le ponemos el apellido, mesoapéndice, mesocolon transverso y demás. Bien, entonces ese mesenterio del intestino delgado, que tiene forma como de abanico, fijaría lo que es el yeyuno y el ilion a la pared posterior del abdomen. Es el más grande, se extiende desde lo que sería la unión duodeno-yeyunal del lado izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, hasta lo que sería la articulación sacroiliaca derecha o unión entre el yeyuno y el ciego, entre el ilion y el ciego, perdón, unión iliocecal, que se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Bien. Entonces, esa estructura igual es una doble hoja peritoneal que se abre, aunque aquí está cortada no se ve, envuelve al yeyuno y al ilion y lo mantienen fijo al mismo tiempo de que permiten el paso de las estructuras vasculares. Entonces, el otro tipo de estructura que vamos a tener acá son los omentos, anteriormente llamados epiplones. Un omento básicamente es lo mismo, es una doble hoja peritoneal con la diferencia de que no une un órgano a la pared, sino que une un órgano con otro. Bien, por ejemplo, fíjese acá, tenemos peritoneo parietal, gira, se convierte en visceral, envuelve al órgano, que en este caso es el hígado. Pero fíjese que antes de volver hacia la pared para seguir siendo parietal, primero giró, cubrió otro órgano, en este caso el estómago, lo envolvió y ahora sí volvió a hacerse parietal. Entonces fíjese que aquí se ha formado, debe marcárselo, aquí se ha formado de nuevo una doble hoja peritoneal, que es esta de acá, pero que está uniendo al hígado con el estómago. Eso es lo que se denomina aumento. Entonces básicamente es lo mismo que un mesenterio, pero no fija la pared, sino un órgano con órgano, e igual permite el paso de estructuras vasculares. Bien, entonces fíjese que en un punto yo no continué, pero había otro aumento epiplón y es este. Fíjese cómo el peritoneo visceral cubrió el estómago, pero sigue, cae como un delantal con una sábana, cuelga y envuelve a lo que sería el colon transverso. A eso se le conoce también como aumento, ese es otro aumento. Básicamente, a diferencia de los mesenterios, que hay muchos, vamos a tener solamente dos aumentos o epiplones, que son el aumento menor, que es este, el que une hígado y estómago, y el aumento mayor, que es este, que es el que une estómago con colon transverso. Bien, entonces vamos a estudiar esos dos aumentos. El primer aumento, que es el mayor, este de acá, aumento mayor, fíjese que habíamos visto en la imagen anterior que caía, que colgaba como un delantal. Tiene una característica que lo diferencia del otro aumento y es que a diferencia de los demás que hemos dicho que es una doble hoja peritoneal, este aumento mayor, fíjese en esta imagen, que cae, cuelga dos veces. Míralo acá, dos veces. Entonces, si contamos las láminas, no sería una doble hoja peritoneal, sino cuatro hojas peritoneales superpuestas una sobre la otra. Esa sería una diferencia. Bien, a este que cae, cuelga como delantal, inmediatamente usted quita todos los elementos de la pared anterolateral del abdomen, todas las capas que habíamos mencionado en la primera clase, usted con lo que se encontraría es con esto, cubriendo intestino delgado básicamente. Bien, y tiene encima tejido adiposo, que es lo que usted puede ver ahí como pequeños saquitos, saculaciones de color amarillento. Eso es tejido graso adiposo. Bien, a esta estructura también se le suele conocer como el policía del abdomen. Entonces, en el caso del aumento menor, que es este, recuerde, une hígado con estómago. Y lo tenemos acá. Es una membrana blanquecina, transparente, como podemos ver en esta imagen del atlas de Netter. Y detrás de ella, fíjese que hay como un espacio vacío. A ese espacio que se encuentra allá detrás del aumento menor se le conoce como bolsa aumental o transcavidad de los epiplones. Bien, entonces un detalle importante con relación al aumento menor, ya usted sabe dónde se dirige, es que tiene un borde libre, que es este de acá. Y ese borde libre, si usted se fija, no se ve blanquecino, transparente. ¿Por qué no? Porque ese borde libre del aumento menor está engrosado. Y a ese engrosamiento del borde libre del aumento menor se le conoce como ligamento hepatoduodenal. Sumamente importante. Ese ligamento hepatoduodenal, ¿por qué es importante? Porque dentro de él van a viajar unas estructuras vasculares que se denominan tríada portal.
Si es una tríada es porque está compuesta por 3 elementos. Entonces, ¿cuáles son esos 3 elementos que viajan a través del ligamento hepatoduodenal? Pues tenemos una vena, que es la vena porta hepática. Tenemos una arteria, que es la arteria hepática propia, y tenemos una estructura que pertenece a las vías biliares, que es el conducto colédoco. Bien, esos son los 3 elementos que forman parte de la tríada portal y que viajan a través del ligamento hepatoduodenal, que es este de acá. Fíjese en esta flecha negra, lo que le está indicando es que detrás del ligamento hepatoduodenal hay un pequeño espacio, y ese espacio es importante porque es un acceso a lo que sería la bolsa omental. Es una vía, un pasaje utilizado por los cirujanos para acceder a lo que es la cavidad de los epiplones o la cavidad omental. Bien, además de que permite realizar otras maniobras como una que vamos a mencionar a continuación. Lo primero, ese espacio, se lo voy a delimitar acá con negro, sería un orificio, ¿verdad? Ese orificio es la entrada a la cavidad omental y se conoce como orificio omental epiploico o hiato de Winslow. Bien, entonces ese hiato u orificio va a tener límites. ¿Cuáles son los límites del hiato de Winslow? Vamos a tener un límite anterior. ¿Cuál sería? Lo podemos ver en esa imagen, el ligamento hepatoduodenal. Es lo que le queda hacia adelante. Bien, ligamento hepatoduodenal, es el límite anterior. Límite posterior, en esta imagen no se ve, pero sería la vena cava inferior. Límite superior, lo tenemos ahí, aunque movido, el hígado. Límite inferior, pues tenemos lo que sería el duodeno, la primera porción del duodeno, específicamente la ampolla duodenal. Bien, esos son los límites del hiato mental o hiato de Winslow. Téngalo pendiente. Entonces, una de las importancias, o sea, un ejemplo para que vean la importancia del orificio mental. Bueno, por ejemplo, usted le llega a un paciente a la emergencia con una herida punzopenetrante a nivel del cuadrante superior derecho del abdomen, se evidencia una lesión hepática sangrante. Usted lleva a su paciente al quirófano, lo va a operar. Entonces, el hígado está sangrando demasiado. Recuerde que una gran cantidad de sangre viaja hacia el hígado, tanto a través de la vena porta como de la arteria hepática propia. Entonces, el primer paso para usted proceder a la manipulación quirúrgica del hígado sería evitar que la sangre llegue hacia, para poder controlar el sangrado y poder trabajar. Entonces, ¿cómo usted lo hace? Simplemente hay una maniobra en la cual usted introduce los dedos a través del hiato mental, introduce los dedos y con el pulgar puesto por encima del ligamento hepatoduodenal, usted va a hacer presión, va a punzar, va a hacer la función como de una pinza, y eso se le conoce como maniobra de pinzamiento o maniobra de Pringles.